Nuestro invitado de hoy es seguramente el juez más conocido de nuestro país. Se ha enfrentado a casos e investigaciones que representan momentos ineludibles de la historia reciente de España. En otra vuelta de tuerca, Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias por estar aquí. Un placer. En este programa siempre empiezo preguntando a los invitados por su infancia. Tú eres hijo de un agricultor que después trabajó en una gasolinera. Creces en una España que no tiene nada que ver con esta de ahora. ¿Cómo fue tu infancia? Pues yo creo que como la de muchos niños de la época, año 55 es cuando nazco y los años 60 se debatían entre la vida en el pueblo rural, los estudios, en mi caso en un seminario, donde se me daba poco tiempo de permanencia porque era demasiado travieso. Mis padres agricultores, una clase media bien acomodada, aunque no tanto para salir del pueblo. Cuando mi padre y mi madre quisieron que estudiáramos, tomaron la decisión de emigrar, cambiar de profesión para que los hijos pudiéramos estudiar. Somos 5 hermanos, al final acabamos desde Torres, Jaén, en Sevilla, y así pudimos todos estudiar en la universidad, porque si no era imposible, ¿no? Y mi madre era muy tajante en eso. Una familia muy tolerante, con las dos tendencias, la de mi madre más conservadora, la de mi padre más progresista, pero en todo caso muy abierta, y yo creo que eso nos marcó a todos los hermanos, y recordando siempre el contacto con la naturaleza y con lo que sucedía, ¿no? Fui de todas formas un poco a contracorriente siempre, ¿no? Yo siempre, cuando me preguntan ¿y qué recuerdas de la niñez?, digo, recuerdo que no fui de la OGE. Nunca estuve en la OGE y no sé bien por qué, porque siempre lo normal era en esa organización juvenil, y yo dije siempre no. Quizás en mi caso había una figura que era el hermano mayor de mi madre, que fue quien desde la infancia me fue transmitiendo todas las vivencias que él mismo había tenido durante la Guerra Civil, luchando en el bando republicano, con sus responsabilidades, con todo lo que pasó después, a lo largo de toda la dictadura, y de alguna forma eso iba aposentando, ¿no? Podía casar mal con estar en el seminario, pero realmente estuve 6 años, al final, el último, el 7º, me dijeron que me tenía que marchar, y yo decía, bueno, ¿y por qué? Dice, bueno, pues porque tienes ideas comunistas, ¿no? Decía, bueno, no sé exactamente si tenía ideas comunistas o no, pero lo que sí era que era muy tajante en contra de lo que eran las imposiciones, ¿no? Estudiaste Derecho, que es una carrera frecuente de estudiar, pero decides opositar a Judicatura. Y aquí tiene que haber algo de vocacional. ¿Por qué decides hacerte juez? Pues con 17 años, en esas orientaciones que nos daban de hacia dónde ir, realmente yo quería seguir la línea de psicología, pero una de esas reuniones que nos armaron en el colegio, vino el padre de mi compañero de cuarto, que era juez, y comenzó a hablarnos del derecho y de la profesión de juez. Y yo dije, pues realmente es derecho lo que quiero estudiar, y además quiero estudiar para juez, ¿no? Me decían en mi casa que eso era una locura, porque en aquella época una familia de agricultores, tal como se veía a los jueces, que eran como
puntos de referencia muy lejanos, ¿no? Había mucha diferencia entre la gente normal y llana y el cargo judicial, ¿no? Pues me decían que eso no estaba hecho para nosotros, ¿no? Y sin embargo, pues comencé a estudiar Derecho y desde el principio quise hacer la oposición de juez, porque de alguna manera es la responsabilidad de la que había sido educado, los objetivos, la participación, la colaboración, solidaridad ciudadana, el servicio a lo público, que siempre ha sido algo que he tenido muy metido. Normalmente los jueces que termináis siendo conocidos no sois conocidos por los primeros años de actividad, que a mí, sin embargo, me parece de las más interesantes. Primera instancia de instrucción y sobre todo cuando estáis en los pueblos, que es cuando, digamos, el juez está quizá más alejado de las cámaras de televisión y los grandes casos que se convierten en mediáticos, pero sí muy cerca de la gente. ¿Cómo son esos primeros años de juez de pueblo? Bueno, ahora son bastante diferentes de cómo eran entonces, ¿no? Yo entré a la carrera judicial con 25 años recién cumplidos, ¿no? Con 18 días de estancia en la escuela judicial. No es como ahora, que es un año en Barcelona. Claro, porque hacía falta jueces, ¿no? Y los que estábamos, yo soy de la misma promoción que Manuela Carmena, por ejemplo. Y bueno, pues teníamos que empezar y recién terminados prácticamente, como yo digo, nos soltaron sin paracaídas en cada uno de los juzgados. Y yo comencé por Valverde del Camino en Huelva, un juzgado que llevaba 4 años sin titular, pues llegar allí sin saber más que la teoría, te enfrentas a un mundo en el que tanto tienes que conocer el derecho como a las personas, ¿no? Y realmente fue una aventura impresionante de trabajo permanente, en mi caso además con un momento traumático. 10 días antes del golpe de Estado del 23F yo tomo posesión. Es decir, a los 10 días exactos me veo que estoy fuera. Es decir, toda mi vida peleando por llegar a ser juez, 10 días después digo, si hay golpe de Estado y triunfa el golpe de Estado, yo no sigo la profesión judicial en un régimen sin libertad, ¿no? Y además así lo dije a la familia en ese mismo día y bueno, pues a partir de ahí ves la necesidad todavía más grande de lo que es la labor judicial de protección a los ciudadanos. Luego mi historia judicial ha sido como la de tantos otros, mucho trabajo en los pueblos, conociendo a las gentes, resolviendo problemas de mucho calado, luego en el País Vasco un tiempo también, Andalucía, finalmente Consejo de Poder Judicial en la inspección de tribunales de Andalucía y a partir del año 88 en la Audiencia Nacional. Pero es verdad que en esos años es donde te formas, es donde de alguna manera tocas la realidad y lo haces muy próximo. Como juez, te has visto enfrente de buena parte de los principales problemas que han tenido que ver con la historia política reciente de España en las últimas décadas. Estoy pensando en primer lugar en el narcotráfico, o sea, cómo de alguna manera la operación Nécora fue mucho más allá que un conjunto de procedimientos, sino que puso al país de frente al poder del narcotráfico y sus vinculaciones políticas y sus vinculaciones con sectores económicos. ¿Qué recuerdo guardas de...? Pues ahora se han cumplido 25 años de aquella operación, 12 de junio de 1990. Ricardo Portavales ha declarado que no fue coaccionado cuando realizó sus confesiones ante el juez Garzón. Solo le pidió protección para su familia. Lo único que pedí, sí, fue que se seguía declarando que por favor le dieran protección a mi familia, porque si seguía descubriéndose de que yo estaba hablando en la Audiencia Nacional podía surgir lo que le surgió días antes de cortarle las cabezas a los perros, hacer desaparecer sus cuerpos y clavárselas en la puerta a mi mujer. Realmente yo creo que aquel fue un hito muy importante. Hasta ese momento nunca se había afrontado el narcotráfico como un mecanismo de crimen organizado. Es más, se negaba la existencia del crimen organizado en España. Yo recuerdo que la primera vez que se incluye la expresión crimen organizado en un programa electoral
es en el año 93. ¿Cuándo vas tú? Cuando yo voy como independiente con el Partido Socialista, y me costó trabajo conseguir que se introdujera porque decían que eso era políticamente incorrecto, ¿no? Y yo decía, bueno, pero es una realidad y creo que estamos abordándola bien, ¿no? En 1990, y sobre todo en Galicia, había una situación que se había producido en otros momentos o se estaba produciendo en otros países, ¿no? Existía un riesgo evidente de que el crimen organizado copara a prácticamente todas las capas de la sociedad. Había un empoderamiento no de la sociedad, sino de los narcotraficantes. Eran referentes, patrocinaban equipos de fútbol, hacían grandes donaciones a colegios, regalos en Navidad, los restaurantes eran suyos, los mejores lugares, los mejores vehículos, y la gente estaba asustada, además con unos consumos brutales, con mucha mierda de por medio que hacía estragos. Las madres contra la droga, Érguete o Cambados, en Andalucía, en muchos sitios, fueron las que dieron la voz de alarma, pero había como una especie de parálisis institucional. Y en ese contexto, bueno, yo decidí que teníamos que hacer algo más, que teníamos que ir más allá, y con la Fiscalía Antidroga lo planteamos así al Ministerio del Interior, que no fue fácil. No fue fácil políticamente asumir esa investigación. Sí, por parte de la policía de estupefacientes, que veían claro el fenómeno, pero políticamente no interesaba y decía, iba a ser un escándalo, va a haber problemas, pero no obstante se inició un sistema de investigación que cambió totalmente la fórmula de investigar, que hoy día es el que se sigue practicando. Se dio entrada con todas las limitaciones que teníamos a mecanismos de investigación que estaban previstos en la Convención de Viena sobre narcotráfico del año 88, pero que todavía no habían sido desarrollados en España. Todo el tema de agentes encubiertos, testigos protegidos, arrepentidos, no tenía ningún amparo positivo en nuestra legislación, y fuimos interpretando esas normas internacionales, y poco a poco lo que conseguimos fue descabezar a los más importantes clanes del narcotráfico para evitar una especie de colombianización o mexicanización, como ahora se puede decir, ¿no? El narcotráfico sigue, y eso nos tiene que hacer reflexionar que quizás la política de represión no es la más adecuada. Si en algún momento tuvo que serlo, ya es tiempo de que cambiemos y evolucionemos hacia otros ámbitos. Hablábamos antes de que en 1993 te presentas a las elecciones como independiente, vas detrás de Felipe González en la lista por Madrid, a las elecciones al Congreso, y no es una experiencia de la que tú hables bien. De alguna manera te encuentras con cosas que no te gustan. Es verdad que es uno de los momentos en los que están empezando a quedar claros los vínculos del gobierno socialista con el terrorismo de Estado y también con la corrupción. ¿Cómo juzgas esa experiencia de un juez que durante un tiempo se dedica a la política y que no te gusta lo que ves? Bueno, la verdad es que la entrada mía fue traumática socialmente, porque no fue aceptada pacíficamente por un sector, sí por amplios sectores. Yo siempre he pensado que el servicio público es integral y que verdaderamente estaremos formados democráticamente cuando asumamos que se puede servir a la sociedad desde distintos ámbitos sin que exista temor de que si uno ha estado en la política y después está en la judicatura o en otro ámbito del servicio público, por eso tenga que ser sospechoso de algo. Lo sospechoso son los actos y cómo se desarrollan, ¿no? Y establecer los contrapesos y controles. Lo que me encontré fue, por una parte, gente buena que quería ayudar a su país y gente no tan buena.
digamos que como en casi todos los sitios, ¿no? Lo que ocurre es que el ámbito de la política activa en una democracia es sumamente importante. Es de alguna forma uno de los espejos en los que la sociedad se ve. Y algo que yo siempre he combatido es esa expresión tan española de decir, bueno, eso es cosa de políticos, ¿no? Y otra, yo no soy político, ¿no? Tanto una como otra es absolutamente falsa y distorsiona la realidad. No hay cosas de políticos, hay cosas de la sociedad y de los ciudadanos y ciudadanas que integramos el mundo de la democracia, que es netamente político, y decir no soy político ya te hace ser político, ¿no? Había mecanismos muy viciados. Quizás en la transición no solamente quedaron pendientes temas como los crímenes franquistas, sino el tema de la transparencia. Nunca se abordó una lucha contra la corrupción desde las instituciones. Veníamos de una dictadura de casi 40 años donde el propio sistema era corrupto y, sin embargo, no se tomaron medidas prácticamente hasta el año 94-95. Y precisamente fue uno de los motivos por los que yo dejé la política, ¿no? Cuando entramos no hubo más compromiso con Felipe González que el de luchar contra la corrupción y por el cambio real de las instituciones. No hubo promesas de cargos, no hubo peticiones de las mismas. Yo lo único que pedí fue ocupar el número 2, porque creía que con ese puesto político la incidencia de una persona independiente dentro de lo que era el aparato de todo un partido frente a la sociedad iba a tener el peso suficiente que no iba a disponer dentro de ese aparato. Claro. Entonces, en ese sentido, era lo que yo hacía valer, ¿no? Y realmente comprometerse ante los ciudadanos a algo y por algo para mí es muy importante, tanto en política como en la vida normal. Y cuando se hizo una promesa electoral, y yo hacía esas promesas electorales de luchar contra la corrupción, de cambiar las cosas, de luchar por una integración más activa, en contra de una ley de asilo que después se intentó todavía reducir más y demás, cuando una vez en la política esto comienza a producirse, yo trato de comprenderlo. Y la comprensión no venía de la explicación, sino de la negación. Y no se luchaba contra la corrupción, pues porque no se luchaba, porque no tocaba. Entonces yo decía, bueno, y si nos hemos comprometido incluso en un debate de televisión entre los dos máximos candidatos, Felipe y Aznar, se dice, se va a formar una comisión contra la corrupción y contra el caso Filesa y después no se cumple, pues yo lo que hice en un momento determinado, en abril del 94, es decir, un solo caso de corrupción debe de hacer caer un gobierno. Y si alguien no dimite, tendré que dimitir yo. Y pedí que esa comisión se hiciera y que la lucha contra la corrupción se hiciera. Hubo un debate de la Nación muy tenso, yo le avisé a Felipe que me marchaba, él me pidió que me quedara y dije, hagamos las cosas en el debate. Y hubo todo un proceso que al final la comisión quedó prácticamente en nada y no se asumió realmente lo que el pueblo español necesitaba en ese momento, que era realmente un cambio, una lucha frontal contra la corrupción. Y como le dije a Felipe, si te tienes que marchar, te marchas, nadie somos imprescindibles. ¿Y si estaría usted dispuesto a comprometerse ante nosotros los alumnos de la Universidad Autónoma y ante todos los universitarios de toda España a llegar a dimitir si en realidad se demuestra que ha habido una corrupción en la financiación por el caso? Vamos a ver. Le diré para no dejar ninguna sombra de duda. Yo estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad que me competa, toda la que me competa, desde el punto de vista político. Por tanto, si me compete la responsabilidad de dimitir en un momento dado, que lo veremos, también estaría dispuesto a asumir esa responsabilidad. Una dimisión en un momento determinado hace mucho más que permanecer con una red de mentiras o de medias verdades. Eso es lo que yo pensaba. Bueno, dimití, me marché y seguí sirviendo a los ciudadanos.
Es evidente que la corrupción hizo muchísimo daño al Partido Socialista en aquellos años, hasta que finalmente pierden las elecciones, igual que el Partido Popular en este momento, pero hay otro elemento que es la guerra sucia contra ETA. Y yo tengo la sensación de que no hay una lectura necesariamente negativa. A mí me sorprendió cuando Felipe González, en una entrevista en El País, digamos que presumía de haber podido dar la orden de volar a la cúpula en Vidar, decía que no lo hizo, pero que no tenía claro si había actuado bien, que era algo que me sorprendía, que un presidente pudiera reconocer eso. ¿Qué es lo que tienen que saber los ciudadanos? Es que el gobierno está detrás, como se dice, del GAL, o como he oído decir a un señor que espero que asuma su responsabilidad, que espero que la asuma seriamente, diciendo que yo soy el señor X. ¿Sigue pensando que igual no hizo lo correcto? Si esa duda nunca la voy a superar, voy a vivir con ella hasta el final de mis días. Lo que pasa es que decidí lo que decidí. A los jueces se os ha acusado muchas veces, a los jueces implicados en la lucha antiterrorista, de hacer la vista gorda con prácticas de tortura. Prácticas de tortura que seguramente no han sido sistemáticas, pero sí frecuentes y que de alguna manera han hecho que ese consenso enorme que había en la política antiterrorista en nuestro país, que hacía que todos los ciudadanos tuvieran claro que había que combatir a ETA y que no merecieran credibilidad las denuncias de torturas que llevaba a cabo la izquierda abertzale, pero estoy convencido que en la conciencia de los jueces siempre queda algo, de quizá consentimos o toleramos que se produjeran cosas que no se deberían producir en un Estado de Derecho. Hay dos ámbitos ahí claramente diferenciados, pero que se entrecruzan en lo que me preguntas. Por una parte, la guerra sucia contra ETA, los GAL. Por otra parte, la lucha contra el terrorismo desde la legalidad y la práctica o los excesos o la ejecución de torturas, malos tratos, etcétera, que se han podido inferir a personas imputadas o investigadas en casos de terrorismo. En cuanto al primer ámbito, no hay peor terrorismo que el que se practica desde los aparatos del Estado. Tenemos muchos ejemplos. Es la negación en sí misma del Estado, ¿no? Las víctimas, aunque se identifiquen como terroristas o presuntos terroristas, son todos y cada uno de los ciudadanos. Es una falacia decir es que se elimina terroristas. No, ese es un adjetivo incorrecto en este caso. Es decir, el Estado no puede eliminar sino proteger, y en esa protección tiene que investigar con todos los elementos de legalidad y sancionar, pero no puede. No puede secuestrar, no puede torturar, no puede matar, no puede desaparecer, porque esa es la negación de la idea misma de Estado y mucho más de Estado democrático y de Estado de Derecho. Por tanto, lo que en ese momento, además de otros factores, deslegitimaba la lucha contra el terrorismo, principalmente de ETA en España, era la aparición o el desarrollo de actividades, primero del Batallón Vasco Español, de otras de la extrema derecha y de los GAL. Y no hubo una respuesta. Durante una serie de años no hubo una respuesta como ameritaba que se hubiese producido. En el año 1988 yo llego a la Audiencia Nacional, me encuentro un caso cerrado, que es el caso de los bares Batzoki y Consolación, caso Amedo y Domínguez, todavía no era tal. La sala ordena la apertura porque no se había agotado la investigación y me llega a mí. Es de los primeros casos que llegan a mis manos junto con otros de ETA. Y a partir de ahí pues, yo estudio y aplico no necesariamente una visión política, sino estrictamente profesional. Es decir, aquí hay unos hechos delictivos que además tienen el input de que están hechos aparentemente desde las instituciones o desde los aparatos del Estado. Esto es inaceptable. No podemos estar combatiendo el terrorismo desde la legalidad y consentir la práctica de la ilegalidad. Y comienzo esa investigación. Fue una investigación muy difícil. Luego se hizo mucho más angosta a partir del año 94-95, cuando comenzaron a aportarse elementos probatorios, cuando
todos y cada uno de los partícipes comenzaron también a participar activamente, y cuando los escalones de responsabilidad se fueron elevando hasta pues, el ingreso en prisión del secretario de Estado, del exsecretario de Estado, Rafael Vera, y finalmente la imputación del ministro del Interior ante el Tribunal Supremo, y la división que hubo sobre si ocurría lo mismo o no con el presidente del Gobierno. Hay que contextualizar. Era una investigación que se estaba haciendo, en este caso por mí, desde la justicia, contra estructuras de poder en el poder. Ministerio del Interior, que era el Ministerio del Interior con la misma continuidad política que estaba en el poder. No era algo pasado, sino que estaba en el mismo momento, lo cual dificultaba mucho más la investigación. Fueron años muy duros, años de presiones, de persecuciones, de invasión de la vida privada, de intentos agresivos contra mi persona, personas alrededor, en fin, todo lo que yo digo y siento que va en el sueldo de un juez. Si lo eres con todas las consecuencias. Por tanto, yo creo que eso fue necesario y eso legitimó internacionalmente la lucha contra el terrorismo, la lucha limpia, la lucha legal. ¿Qué ocurre en el otro ámbito de la lucha contra el terrorismo? Es verdad que ha habido mucha confusión de escenarios, pero para que yo no contribuya también a esa confusión hay que decir como premisa si hubo excesos en la lucha contra el terrorismo. Y es una autocrítica que tenemos que hacer todos y cada uno de los que han participado, aun cuando hubiese sido el más puro de los puros en las exigencias de garantías, porque el sistema que estaba diseñado para funcionar bien no funcionó bien. Por tanto, hubo lenidad a la hora de investigar y sancionar los malos tratos y las torturas. También hubo mucha manipulación y contaminación de esos excesos, como técnicas de la propia organización para expandir esas dudas. ¿Y por qué se favorecieron esas dudas? Porque lo mismo que se había sido contundente con la guerra sucia en un momento determinado, se tenía que haber sido igual de contundente en la lucha contra la tortura. Nosotros, los jueces de la Audiencia Nacional, no teníamos la competencia de investigar los casos de tortura, porque el legislador dijo, para que no haya precisamente encubrimientos, los casos de tortura no son competencia de los jueces de la Audiencia Nacional, sino de los lugares donde se han cometido esos delitos. Entonces, lo que sí ocurría es que las detenciones sí eran competencia de nosotros los jueces. Y ahí es donde normalmente se podía producir o se producían el maltrato, el quebranto de garantías, etc. Y se denunciaban normalmente también a presencia de los jueces. Nosotros lo que hacíamos era ordenar la vigilancia médica de los detenidos. Se recibía la información y es verdad que a veces cuando no se veía consistencia no se deducían los testimonios para que se investigaran, pero sistemáticamente las propias víctimas denunciaban. ¿Dónde se detenía el curso de la investigación? En el momento siguiente. Es decir, es verdad que muy pocos casos de denuncias de tortura se hicieron. Por tanto, eso es una autocrítica que tenemos que asumir. Yo, asumiendo mi parte de responsabilidad, en las ocasiones en que así haya sido, la conciencia mía, desde luego, dista mucho de haber amparado las prácticas, sino todo lo contrario. Los hechos están ahí, aunque ha habido resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se denuncia la no investigación por quienes tenían que hacerla. Pero yo en el año 2000, en el Consejo de Europa y en la celebración del 10º aniversario del Comité de Prevención de la Tortura, denuncié expresamente y pedí la derogación de la ley antiterrorista. Recuerdo que Mayor Oreja en aquel momento me dijo muchas gracias al juez Garzón, pero no es el momento, ¿no? Y después, unos años más adelante, yo sentía que había que hacer algo más. Y entonces di entrada, creé en una resolución el protocolo de prevención de la práctica de la tortura dentro de las comisarías y dentro de los centros de detención policial, en el año 2006.
Aquello me supuso una campaña durísima, durísima desde algunos medios de comunicación de la derecha y de la caverna, diciendo que yo me iba a cargar con aquello de la lucha contra el terrorismo, que amparaba a los terroristas, que tal. Luego fue reconocido como una práctica correcta y buena por Naciones Unidas hasta el punto de que se le conoce como el protocolo Garzón. Pero a la vez me veía acusado por parte de miembros de la izquierda abertzale y demás, como diciendo, y no hace lo suficiente, y ampara. Es decir, con una contradicción, decir, bueno, estoy haciendo todo lo que puedo, estoy yendo todavía más allá y no me importa porque es mi obligación, pero bueno, viene la crítica, también motivada porque es verdad que yo inicié una serie de investigaciones interpretando el complejo terrorista como un todo no solo estrictamente operativo, sino también económico, político, social, como toda una estructura que yo no me la inventé, era lo que salía de los papeles, guste o no guste. Yo entiendo que digan, eso no era así, bien, pero yo leía los informes de ETA y yo leía los documentos extraídos de los ordenadores de ellos y los relacionabas y veías que había una concordancia. De hecho, al final, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos así lo reconoció. ¿Que pudo haber errores? Sí, siempre. ¿Que ha habido una intención de combatir legalmente el terrorismo en democracia? Desde luego, desde mi punto de vista, siempre. Y es verdad que no se ha perseguido hasta tiempos muy recientes los excesos, las desviaciones, como se tenía que haber hecho. Porque de haberse hecho, lo mismo que ocurrió con los GAL, tendríamos todavía el espectro mucho mayor. Pero, por terminar esta respuesta tan larga, yo recuerdo cuando yo ordené la entrada en los centros de detención de médicos designados por la familia de los detenidos, la que se me armó. Incluso denuncias y querellas por los propios médicos forenses. Fui denunciado ante la Fiscalía General del Estado, ante el Consejo General del Poder Judicial, porque decían que yo atentaba con esto a la integridad de los médicos, que otros que se violaba la incomunicación, no. Y establecí la necesidad de inspeccionar los calabozos y de que se grabara íntegramente todo lo que allí ocurría. Bueno, era lo más que se podía hacer en ese momento y ya fue mucho, y tengo que reconocer que en ese momento el Ministerio del Interior ya estaba, en ese momento creo que era Rubalcaba y Antonio Camacho de secretario de Estado en el gobierno Zapatero, aceptó y cambió, y se cambió. Incluso en la respuesta que el gobierno dio al relator de Naciones Unidas se recogió el protocolo y se fue aceptando. Es verdad también que hubo jueces que no aceptaron el protocolo y no lo aceptan hasta hoy. Y eso para mí, con el máximo respeto a la autoridad judicial, pero sin demasiado entusiasmo en lo que hacen, digo que es inaceptable. No se pueden poner en duda. Demasiado tiempo ha habido muchas dudas. Fuiste protagonista tanto de la orden de detención contra Pinochet, que fue un evento no solamente muy importante en Chile, sino en el conjunto de América Latina, y también de la investigación de los crímenes franquistas. Quiero juntar ambos casos porque da la impresión de que ambos casos revelaron la debilidad de dos democracias, la chilena y la española, a la hora de rendir cuentas con sus dictaduras. Ambas sirvieron para poner encima de la mesa que había algunas cosas que era muy peligroso investigar. ¿Qué balance haces de algo que, digamos, para los demócratas fue algo tan importante y que, sobre todo en América Latina, te valió un enorme reconocimiento? Ha tenido que venir un juez español a intentar restituir la justicia para las víctimas de la dictadura, pero vimos cómo en España, digamos, hubo una serie de sectores que enseñaron su peor cara, parecía, y parece que en España el franquismo no se puede investigar. Llevas razón. Yo creo que los fenómenos se produjeron en forma inversa, ¿no? En Chile gana las elecciones Allende, hay un gran reconocimiento popular, una gran oposición oligárquica de los sectores más
más conservadores, tanto económicos como políticos, y un apoyo externo claro, determinante de la administración norteamericana. Nixon, por una parte, Kissinger, la Escuela de las Américas, todos los años 70, la exportación del terrorismo de Estado, la lucha contra el alma del mal, llamada comunismo, en América Latina, todo esto que es lo que irradia y oculta la necesidad de recomposición de un sistema oligárquico de poder frente a la toma de posición de sectores ciudadanos cada vez más convencidos de que hay que cambiar las cosas. En esas estaba el tema cuando sucede el golpe en Chile, cuando después también se impone la dictadura militar argentina. He tratado de hacer siempre lo más adecuado y necesario para su bien. Y si se repitiera la historia, volvería a hacer lo mismo que he hecho, con iguales intenciones. En España salíamos de casi 40 años de dictadura, nuevamente hasta 2008 de casi 30 y tantos de democracia, y en España se niega esa investigación, y en Chile, Argentina, se niega también la investigación con leyes de impunidad porque es inmediatamente después de las dictaduras respectivas. ¿Qué ocurre? Ocurre que yo puedo comprender, llegar a comprender que inmediatamente después de una dictadura abordar investigación de crímenes de esa dictadura es muy difícil, casi imposible, porque los aparatos y las estructuras de poder fáctico se mantienen. Y lo cierto, en España se vio que hubo varios intentos y uno casi logra su objetivo. En Argentina, por ejemplo, se hace el gran desafío y el gran logro de hacer el juicio a las juntas militares inmediatamente después de la dictadura. ¿Qué sucede? Que inmediatamente después también se tienen que aprobar las leyes de punto final y obediencia debida, y además los indultos que hacen inviable a la justicia hacer su labor como debía de haberlo hecho. En Chile lo mismo, una dictadura que se impone, se prolonga en el tiempo, y en el año 88, cuando se termina, sigue la misma estructura, sigue el foco militar y el foco de Pinochet sobre ello, y unas leyes de impunidad que, si no estaban escritas, estaban asumidas, la autoamnistía y sobre todo la percepción de que no se podía hacer nada. El gran aporte de la jurisdicción universal es que el foco de atención se desplaza del propio país hacia un tercer país, que en este caso fue España, aplicando el principio de jurisdicción universal que teníamos reconocido en nuestra legislación, expresamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85, y que hoy el Partido Popular prácticamente lo ha hecho desaparecer con la colaboración última de la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo en su última sentencia sobre el Tíbet. Pero en ese momento era evidente que se podían hacer. ¿Por qué no se había utilizado antes? Pues bueno, habrá que preguntarse a quién no lo hizo. Pero era evidente que se podía hacer y se inició. Hubo todas las reticencias. El Partido Popular se opuso en forma sistemática, por activa y por pasiva, con trampas legales, no legales, de todo. Pero al final se avanzó. Lo que a mí me duele es oír en el debate último de esta ley del 2014, a quien entonces era ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, decir, bueno, ¿de qué estamos hablando si al final la jurisdicción universal en España solo hubo una condena? Claro, esto que lo diga el que cuida la regulación del agua en el Guadalquivir me parece hasta comprensible. Seguro que no lo diría, porque la sabiduría popular tiene mucho más que la de algunos otros, ¿no? Pero que lo diga un ministro de Justicia, con todos mis respetos, es una barbaridad, porque la gran potencia de la jurisdicción universal fue conseguir que en los propios países se superara ese miedo, se superara la inercia de la impunidad. Y lo bueno es que tanto allí como aquí fueron las víctimas las que
propiciaron, auspiciaron, empujaron. No hubo decisión institucional, ni en un sitio ni en otro, de avanzar, salvo excepciones. No la hubo en Argentina hasta 2003, en que Néstor Kirchner toma una decisión política. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia, de tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a partir de ahí, derogación, nulidad de las leyes, los jueces, aprovechando en gran parte el material que aquí se había acumulado, desarrollan lo que al día de hoy es un ejemplo mundial de lucha contra la impunidad desde la justicia. En España, ¿qué ocurre? Que, aunque estamos hasta el hartazgo de decir que el franquismo ya no existe, que se ha superado, y que yo no digo que no sea verdad, pero 40 años de dictadura pesan como una losa. Vertebran cada uno de los nervios, de las venas de España, queramos o no. Y se ha construido una falsa apariencia de que aquí había y hay una reconciliación. Y no es verdad. No es verdad, porque si realmente hubiese habido reconciliación, a nadie le hubiese extrañado en el año 2008 que se abriera una investigación sobre los crímenes franquistas dirigidos a constatar judicialmente lo que había sucedido, a perseguir en su caso a los responsables que estuvieran vivos, con el resultado que hubiera sido, y a reparar a las víctimas desde la justicia. Cuando eso se intenta, lo que sucede es que parece que estábamos para algunos en los momentos del llamado alzamiento nacional, ¿no? Con un dislate absolutamente terrorífico, con unas afirmaciones que dan miedo y que se han trasladado en algunos casos al resultado electoral de las municipales en 2015. Yo, como he publicado expresamente, a mí me aterra oír decir, no, es que, como algún aspirante del Partido Popular, decir, no, es que lo mismo violan a monjas otra vez, o esto está lleno de chavistas, comunistas, socialistas. No sé, es una cosa que te demuestra que hay algo larvado dentro que todavía no se expulsa. Y yo lo que digo es que la cuestión de los crímenes franquistas y de las víctimas de los crímenes franquistas no es una cuestión política, es una cuestión de necesidad democrática. Es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y en España no ha habido ninguna de esas fases. No las ha habido. No es verdad. Hubo una decisión política, un olvido oficial, un mirar hacia Europa. Era más progresista estar en Europa, pero olvidándonos de lo que otros países europeos sí han hecho en cuestión de memoria histórica. Y al día de hoy, pues a mí me gustaría que en estas próximas elecciones generales los partidos políticos llevaran en sus programas electorales ya de una vez por todas, incluido el Partido Popular, para demostrar que efectivamente se ha superado esa fase, una reparación integral, tanto colectiva como personal, hasta donde sea posible. Y la justicia puede ser de muchas clases. Puede ser una justicia total, represiva, pero también puede ser restaurativa. También puede ser transicional, también puede ser de juicios de la verdad, también puede ser de una comisión de aporte histórico con participación de las víctimas. Es decir, hay muchas fórmulas que algunas se están ya aportando, sobre todo en comunidades autónomas. ¿Y por qué no he citado, y ayuntamientos, por qué no he citado hasta ahora la Ley de Memoria Histórica del 2007? Porque fue un buen intento, pero muy corta en sus previsiones. Trasluce el miedo todavía al franquismo. Se cumplen 40 años de la muerte del dictador en 2015 y todavía hay una especie de miedo a qué pueda ocurrir, a desenterrar. Pero ¿cómo vamos a desenterrar lo que nunca ha estado enterrado? A mí me avergüenza ver a personas ya grandes, pero también jóvenes que cada jueves en la Plataforma contra la Impunidad en la Puerta del Sol se reúnen a pedir justicia. No, ¿esto qué es? Esto es la manifestación de la Plataforma en contra de la impunidad
formar fundamentalmente a la juventud, que los pueblos que pierden la memoria histórica pierden la dignidad. A nosotros no se nos puede olvidar y decimos: tenemos memoria, queremos justicia. O que se reivindique las víctimas del terrorismo, que me parece justo, necesario, conveniente, pero que se diga que lo del franquismo, que no hay víctimas. Bueno, entonces no sé qué pasa con las 114.000 que las propias víctimas identificaron, o con las 150.000 que se llegaron a concretar en una horquilla más amplia dentro del único informe pericial que se ha hecho en esa breve investigación que yo intenté. No, yo creo que tenemos mucha red de mentiras autojustificantes en nosotros que tenemos que superar. Y eso lo vamos a superar desde el momento en que se vea la cuestión del franquismo como lo que fue en este ámbito, una represión sistemática de un sector de la población que durante toda la dictadura no fue perdonado. No hubo ninguna acción de perdón. Si es que la ley de amnistía del 77 no fue una ley de amnistía para los represores, sino para los reprimidos. Fueron los reprimidos los que pidieron perdón. Los presos políticos que salieron a la calle, pero ningún represor se vio afectado por la ley de amnistía, esta que dice la Sala Segunda del Tribunal Supremo que es intocable. No, en democracia no hay nada intocable. La presión de la oposición contra el nuevo gobierno se intensifica. La Platajunta convoca en todo el país movilizaciones para reclamar amnistía para los presos políticos y por el regreso de todos los exiliados. En el año 2012 eres apartado de la carrera judicial como consecuencia de una investigación sobre la trama Gürtel. ¿Qué tuvo que pasar en este país para que algo tan extraño, tan poco habitual, se produjera? Bueno, yo creo que se concitaron todos los fantasmas, todas esas realidades y también cierta dosis de ajuste de cuentas judicial respecto de mí, ¿no? Alguien debió de decir, ya está bien, ¿no? O como dijo algún político, es que ha pisado muchos charcos, ¿no? No, los jueces no pisamos charcos, los jueces intentamos administrar justicia y hacerlo, por lo menos desde la visión que yo tengo y sigo teniendo, de protección de las víctimas. Y si una víctima está desamparada, el juez tiene que hacer todo lo posible legalmente, interpretando normas nacionales e internacionales, superando el localismo positivista que dice este es mi trozo de queso y yo no me importa el resto, protegerlos. Y eso es lo que falta todavía desde mi punto de vista en muchos países y también en España, donde tenemos la cultura de que estamos por encima del bien y del mal y que somos los más respetuosos de los derechos humanos hasta el punto de ni siquiera hablar la propia justicia de derechos humanos, ¿no? Ocurrió que se juntaron la investigación del franquismo, la investigación judicial sobre la trama de corrupción más importante y más trascendente desde la transición, desde la dictadura hasta aquí, está siendo la trama Gürtel, como está viendo, porque además no es que yo menosprecie otras tramas de corrupción, pero es que esta permea y afecta al nervio en sí hasta el punto de que algunos han hablado de la necesidad de refundación del Partido Popular, y es que es así. Porque es que es la trama de corrupción, según resoluciones judiciales, que viene desde la propia Alianza Popular hasta 2009, que es hasta donde llega la investigación judicial. Y luego hemos ido viendo cómo se han ido extendiendo en ramas que afectaban a municipios, a comunidades autónomas, a nivel nacional, a nivel vertical, a nivel transversal. Y, bueno, lo que ocurrió en ese caso es que una decisión mía de interceptación de comunicaciones dentro de la prisión entre las personas, los líderes, los responsables máximos de esa estructura criminal y quienes se relacionaran con ellos, incluidos los abogados, algunos de los cuales estaban imputados, previniendo el derecho de defensa y expresándolo así,
y llevándolo hasta sus últimas consecuencias en esa protección, pues fue considerada por el Tribunal Supremo como delictiva, como una resolución injusta dictada a sabiendas. Bueno, yo lo que digo es que es difícil que una resolución judicial que interpreta una norma, que se reconoce como tal, pueda ser base para condenar a alguien por un delito que no existe. Porque en el Código Penal no existe que la interceptación de las comunicaciones de esa forma sea delictiva. Por otra parte, era una medida con el auspicio del Ministerio Fiscal. Por otra parte, el juez que me sucedió no solo ratificó, sino que amplió esa medida y la llevó a cabo. Y no le pasó nunca nada. Otro nuevo juez ratificó esa decisión. Luego, posteriormente a todo esto, el propio juez Ruz dijo todo es correcto, no entro en esto porque ya está juzgado, pero no hay contaminación. Y además se confirmó que efectivamente esos contactos podían producir lo que después se conoció, que había fondos en activos fuera de España. Y era lo que se buscaba. A la hora de contraponer un derecho y otro, yo interpreté cómo proporcionalmente podía hacer esa investigación. El Tribunal Supremo decidió que eso no era así. Bien, hay cientos de sentencias y además casos exactamente iguales en los que el Tribunal Supremo o bien ha anulado o incluso dado por válidos. ¿Por qué en el caso este a mí se me quitó del medio, se me suspendió con el franquismo, que luego me absuelven, como era evidente que iba a ocurrir, pero previamente se suspende casi 6 meses la tramitación de la causa del franquismo para dar tiempo a que llegue la de Gürtel y se celebre primero porque se suponía que la gente iba a ser menos receptiva y mientras tanto me abren un procedimiento que estaba archivado en todas las instancias por el propio Tribunal Supremo por una noticia de una página web y cuando pido llamen ustedes al que ha hecho la página web a ver lo que ha dicho. Me dicen, no, eso no es importante. Bien, llamen ustedes a las autoridades académicas de Estados Unidos donde yo estaba. No, eso no es importante. Bueno, llamen ustedes a quien llevaba las finanzas. No, eso no es necesario. No encuentran nada y el mismo juez que simultáneamente me está investigando ahí, forma parte del tribunal que me condena y dicta una resolución incriminatoria en el caso de Nueva York en medio de la deliberación e inmediatamente después se aplica la prescripción. Pues no sé, alguien me lo tiene que explicar. ¿Por qué ocurre esto así? Pues evidentemente yo lo tengo dicho, lo tengo escrito y lo mantengo. Hubo toda una trama de intereses que se extendió a muchos ámbitos para que yo resultara condenado. Pero creo que hice lo correcto, sigo convencido de que mi actuación se ajustó a la ley y, bueno, en todo caso, pues reconozco que esto suele ocurrir. ¿Qué le vamos a hacer? Yo me defendí, no quebré el sistema, no hice un juicio de ruptura, asumí el sistema judicial, traté de colaborar y de expresar, no convencí. Bueno, pues aquí asumimos las consecuencias. Ahora, lo que no me pueden decir cuando MEDEL, la organización de jueces y fiscales europeos, que aglutina más de 15.000 jueces, piden el indulto, pues el argumento que hay desde la nueva fiscalía ya con el Partido Popular y la Sala de decir es que no se ha arrepentido. Hombre, yo creo que, como bien dice el fiscal José María Mena, en la propia condena ya va, no el arrepentimiento, sino la humillación, ¿no? Por tanto, no, yo no puedo pedir perdón de algo que creo que no he cometido, ¿no? Estamos llegando al final. Te quiero preguntar cómo ves la situación política del país. En los últimos 2 años han ocurrido cosas muy difíciles de prever. De alguna manera el sistema de partidos no va a ser lo que fue. Hay muchos nervios, pero también hay mucha ilusión. Están cambiando muchas cosas. ¿Cómo lo ves desde tu experiencia? Bueno, muchos nervios por aquellos y aquellas que estaban acostumbrados a repartirse el pastel. Y bueno, era evidente que en la sociedad se estaban mandando muchos mensajes, pero no hay peor sordo que el que no quiere oír. Aquí en España es mejor atacar a Pablo Iglesias
Pues porque resulta que es alguien que viene a quebrar el sistema. Que estudiar el 15M, estudiar la crisis, estudiar las desigualdades brutales, que estemos en un 29,2 de riesgo de extremo de pobreza o de desigualdad y que tengamos un índice de paro impresionante, que los únicos remedios sean la austeridad pura y dura y que ahora se ve que mejoramos, pero yo sigo viendo a gente que pasa mucha necesidad y que siguen sin tener una respuesta. Pues si esos mensajes no se entendieron, como tampoco se entendieron los que toda la sociedad mandábamos contra la guerra de Irak, y se dice, no, es que el Partido Socialista aprovechó el 11M para ganar. No, no, no. Los ciudadanos lo que hicieron en 2004 fue atacar a la mentira, a la manipulación y al apoyo a una guerra ilegal. Y lo que están haciendo las buenas gentes españolas, todos nosotros, es decir, bueno, pues ya está bien, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué la única solución es un partido u otro partido y unas respuestas que a veces se pueden hasta confundir? Bueno, desde mi punto de vista, presidiendo Convocatoria Cívica, una asociación que busca precisamente el encuentro, el debate de las fuerzas progresistas, lo vengo diciendo hace tiempo. Es decir, la sociedad quiere un cambio, quiere que realmente la política sea diferente, quiere que los ciudadanos y las ciudadanas estén integrados. Se puede hacer, claro que se puede hacer, lo ha demostrado Podemos, lo ha demostrado también otra formación como Ciudadanos, y parece ser que los únicos, o el único que no lo entiende es el Partido Popular. No sé si el Partido Socialista lo está comprendiendo. La situación quizás le ayude a ver que hay que evolucionar y que los problemas no son los mismos que pudiera haber antes. Y sobre todo que la gente quiere transparencia, que la gente quiere participación, que la gente quiere que no se le den respuestas vacías y sobre todo que no se mienta. Es decir, aquello que alguien dijo, que lo que se promete en campaña electoral está para no cumplirlo. Yo creo que esa fase ya se ha pasado, y sobre todo también la de menor edad del pueblo español, ¿no? Que valemos para unas cosas y no para otras. Y a lo mejor, pues sencillamente, estamos oyendo un lenguaje diferente que transmite mucho más, que trata de demostrar, como está demostrándose en los pactos, de que no es cuestión de chalaneo ni de cambio de puestos. Y realmente, si después se demostrara que es así, sería terrible. Sería terrible porque la ruptura en ese caso sí que sería de un efecto expansivo demoledor, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que no es así. Yo creo que ahora sí, quizás motivados o forzados por una situación crítica en la que nos hemos encontrado, las cosas están cambiando. Y ninguna sociedad se rompe porque con democracia se aporten unas alternativas que nunca están hechas para destruir, sino para corregir, cambiar y, por tanto, mejorar. No creo que a Podemos le interese la ruina de España, ni a Ciudadanos, no sé a quién le puede interesar, desde luego a nadie en su propio juicio. Ahora, hay muchas fórmulas de aportar soluciones. Las malas ya hemos visto cuáles son. Y claro, dice, bueno, ¿está mejorando la economía? Sí, claro, también, sí, sí. Y las dictaduras acaban también. Y las cosas cambian a veces por la propia inercia, pero no creo que sea precisamente a mejor. Ahora sí que estamos llegando al final, solamente nos queda el cuestionario y la rueda de reconocimiento. Empezamos por el cuestionario. Un libro que haya marcado a Baltasar Garzón. 1984 de George Orwell. Me marcó otros muchos, pero este me marcó en su momento y me atrajo y me hizo pensar. Mucho. Una película ineludible para ti. El Padrino. El Padrino. El Padrino en sus tres partes, pero la tercera es espectacular, ¿no? Y bueno, habría otras, Casablanca también, no puedo dejar de mencionar. Con El Padrino. Un maestro. José Saramago. ¿Y un adversario? Si fue adversario, acabó siendo amigo, y es Adolfo Suárez.
Llegamos ahora a la rueda de reconocimiento. Yo dejo unos nombres y en 2 o 3 frases te refieres a ellos o a ellas. Santiago Carrillo. Respeto y coherencia. Felipe González. Visión de Estado no siempre coincidente con la mía. José Barrionuevo. Ministro que equivocó los límites del Estado de Derecho. Íñigo Iruín. Gran abogado, gran persona, con mucha coherencia. Carlos Jiménez Villarejo. Amigo, gran fiscal y una de las personas más honestas que he conocido. Cristina Fernández, la presidenta de Argentina. Mujer con una fuerza y una potencia impresionante que junto con Néstor Kirchner ha hecho mucho por Argentina y lo sigue haciendo. Alberto Ruiz Gallardón. Buen amigo y discrepancias políticas. Y Manuela Carmena. Buena compañera, buena amiga y creo que va a ser una excelente alcaldesa de Madrid. Llegamos al final, ahora sí que sí, te entrego la taza de la tuerca, hay que cogerla con la mano izquierda porque tiene el asa en el otro lado, mirar a esa cámara y brindar por lo que tú quieras. Pues brindo porque realmente en España se produzca un cambio de progreso y que quienes tenéis responsabilidad en ese cambio seáis lo suficientemente fuertes pero a la vez dúctiles para conseguirlo. Muchísimas gracias, Baltasar. Un honor. A ti.